de tenerles paciencia o tolerancia a los engaños, pues afectaría, dañaría a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Vamos con el verso 34. ¿Cómo puedo deleitarme en la existencia cíclica cuando los enemigos constantes y duraderos, que son la única causa del aumento de la adversidad, moran sin miedo en mi corazón? Entonces vemos cómo los enemigos, los engaños han sido presentes en nuestra mente constantemente desde mucho tiempo, sin principio, y son el peor de nuestros enemigos, son como nuestro jefe. Entonces vemos cómo estos engaños mentales han creado todos nuestros problemas. Cuando nos damos cuenta de lo mucho que nos han dañado, y al final es como incontable o ilimitado el poder de estos engaños para crearnos problemas. Y si los mantenemos presentes en nuestra mente, seguirán dándonos incontables problemas. Que no hay otra vía, no hay otra manera. Mientras haya engaños en nuestra mente, padeceremos problemas y sufrimiento. Entonces observamos nuestros propios engaños mentales, vemos cuál es su naturaleza, cuáles son sus causas, cuáles son sus diferentes aspectos o divisiones, cuál es la función que tienen, cómo operan en nosotros, y nos damos cuenta al identificar todos estos, o reconocer todos estos aspectos de los engaños, nos damos cuenta de lo mucho que nos dañan. Y así desarrollamos el deseo de eliminarlos y de poner mucho esfuerzo en eliminar estos engaños. No solo dañan a nuestra mente, sino que también afectan a nuestro cuerpo. Vamos con el verso número 35. ¿Y cómo obtener alguna vez la felicidad si en una red de apego dentro de mi mente moran los guardianes de la prisión de la existencia cíclica? Estas aflicciones que se convierten en mis carniceros y torturadores en el infierno. Entonces, por un lado, los engaños son los que producen las causas para girar sin cesar en el samsara. Es mientras hay engaños, moramos o quedamos en estado de una cárcel.
Y estamos en esta cárcel samsárica donde los guardianes son unos bichos feos o malvados mejor. Entonces, mientras estén los engaños, nos dañan a nivel físico. Y mientras, aunque tengamos esta vida humana, debido a nuestros engaños, pues lo que producimos son las causas para renacer en reinos desafortunados en el futuro de mucho sufrimiento. Entonces, ¿a qué se debe el hecho de que vamos para arriba, abajo todo el tiempo, experimentando todo tipo de problemas, todo tipo de sufrimiento? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Pues nuestros engaños. Y luego, ¿dónde queda esta mente engañada? En nuestra mente. O sea, los engaños están en nuestra mente. Eso es su hogar. La mente es su hogar. Que quedan tranquilamente o de una manera amistosa, tranquilamente en nuestra mente. Porque de verdad no nos damos cuenta cuánto nos dañan. Entonces, si pensamos qué es lo que me perturba, que afecta mi felicidad, pues son estos engaños. Desde siempre todos nuestros problemas han surgido a la raíz de estos engaños. Entonces tenemos que generar mucha fuerza, mucha determinación para utilizar los métodos, aplicar los métodos para eliminar estos engaños. Y vamos ahora con el verso 36. Por lo tanto, hasta que este enemigo no sea destruido ante mis propios ojos, nunca dejaré de esforzarme, así como después de enfadarse con alguien que les ha causado un daño breve e insignificante. Los engreídos no duermen hasta que su enemigo es vencido. Estos engaños han quedado desde siempre en nuestra mente. Entonces, reconociendo esta situación, nos determinamos a poner esfuerzo en eliminarlos. Que si no hacemos nada para erradicarlos, pues van a seguir con mucha fuerza en nosotros. Que si al reconocer nuestro estado mental con estos engaños, no intentamos eliminarlos, pues nos estamos engañando, produciendo más problemas.
Por ejemplo, alguna situación del cotidiano puede ser con nuestros amigos o nuestra familia. Tal vez alguien nos insulta o nos utiliza una palabra un poco ofensiva, que sea una pequeña palabra, nada grave, pero de inmediato reaccionamos con enfado. Y de inmediato hacemos un gran drama de esta pequeña palabra negativa que nos han dicho. Entonces tenemos que parar y observar, verificar, reconocer el enfado en nuestra mente y sí, tomar... o sea, reconocer que aquí está la mente engañada en nosotros, aquí está el enfado. Entonces, al reconocer la situación, al ver la situación, determinamos en deshacernos de este engaño, de estos engaños y dejar la pereza a un lado. Realmente dejar la pereza y poner esfuerzo, aunque signifique no dormir para pelear contra los engaños, pues lo vamos a hacer sin ninguna pereza. En determinarnos en nunca más darles la oportunidad a los engaños para que surjan. Cualquier sean los problemas, las dificultades que tenga, voy a deshacerme de estos engaños. Vamos con los versos 37 y 38. En los momentos más críticos de la batalla, con la única intención de matar a los que están afligidos y que de manera natural sufrirán con la muerte, algunos, atravesados por espadas y flechas, ignoran sus propias heridas y no se retiran hasta cumplir su objetivo. Entonces, está de más decir que ni 100 causas de sufrimiento me harán sucumbir al abatimiento y a la desesperación cuando ahora me ocupo de conquistar a mis enemigos naturales, que son la causa perpetua de todos los sufrimientos. No voy a dejar el poder a los engaños, no voy a dejar que los engaños me controlen. Que no sirve generar compasión hacia estos engaños. Que los engaños no son una causa para generar compasión o paciencia hacia ellos. Por ejemplo, si pensamos en una guerra, cuando uno va a la guerra para combatir con el enemigo, le pone mucha energía, mucha fuerza. De misma manera, nosotros tenemos que pelear fuerte contra nuestros enemigos de los engaños constantemente. Los engaños apenas surgen, se vuelven inmediatamente nuestros enemigos. Desde que surgen, se vuelven nuestros enemigos. Son los que producen los 4 sufrimientos básicos del nacer, envejecer, enfermar y morir. Que todos nuestros renacimientos, incluyendo todos los sufrimientos pasados, surgieron debido a los engaños.
Entonces, ¿por qué acaso tiene sentido tenerles paciencia? ¿Acaso tiene sentido generar compasión hacia ellos? Entonces, cualquier sea lo que se requiera de esfuerzo o de dificultades, vamos a enfrentarnos con los engaños de todas formas. Que no vamos a generar una indolencia o pereza en nuestra lucha contra los engaños. No nos vamos a desanimar en nuestra lucha contra los engaños. No nos vamos a cansar en nuestra lucha contra los engaños. Definitivamente vamos a poner esfuerzo constantemente para luchar contra ellos. Entonces, si aplicamos nuestra lucha en el cotidiano contra los engaños y constantemente luchamos contra ellos, gradualmente nos vamos a familiarizar y la mente se vuelve más fuerte. Así que no nos vamos, en nuestra lucha diaria contra ellos, no nos vamos a dejar ir por la desesperación, por la pereza, por la depresión, o no vamos a tenerles confianza, vamos a volvernos más y más fuerte en nuestra lucha contra ellos. Reconocemos los beneficios incontables que hay en luchar contra los engaños. Como obtener la independencia para uno mismo, la mejor o la independencia suprema es la independencia que no se deja ir por el poder de los engaños, que no se deja influir por los engaños. La causa principal que nos permitirá beneficiar a los demás es la ausencia o haber eliminado estos engaños. Poder aguantar todas las dificultades para beneficio de los demás, para el beneficio de uno mismo, viene a raíz de deshacernos de los engaños. O sea, sin los engaños uno puede padecer, aguantar dificultad para beneficio propio y beneficio de los demás. Todo lo que deseamos lo lograremos al eliminar los engaños. Aquí estamos con el verso 39. Si llevan las cicatrices causadas por enemigos sin sentido, como si fueran adornos, entonces, ¿por qué me preocupan los sufrimientos cuando me pongo a trabajar para lograr un gran objetivo? Entonces, por ejemplo, si pensamos en los veteranos, ¿no?, que fueron en la guerra allá en algún pasado y andan mostrando con mucho orgullo todas sus cicatrices de la batalla, ¿no? Y son muy orgullosos de eso. Mientras que en realidad, si lo pensamos bien,
en realidad son signos de que han dañado y matado a otros. Entonces, ¿por qué ser orgulloso de estas cicatrices que muestran un pasado de pelea? Es como lo llevan estas cicatrices como un ornamento, como una joya que muestra su valor en la batalla. Entonces, en realidad lo que muestran estas cicatrices son un signos de haber peleado contra los demás, haber pegado a otros, haber matado a otros. Entonces, ¿por qué llevar estas cicatrices como una joya o como un ornamento? Más bien son un símbolo de vergüenza de haber torturado o matado a otros. Mientras nuestra pelea contra los engaños es una pelea que es muy valiosa. Porque es lo que nos va a permitir lograr el despertar, la budeidad. Y mientras tanto, cuando estamos en el proceso de luchar contra nuestros engaños, pues claro que van a surgir dificultades y tenemos que percibirla con valor, percibir estas dificultades con valor, como algo valioso, ¿no? Y entonces si pensamos el hecho de eliminar, de luchar contra nuestros engaños, se hace para nuestro propio beneficio, pero también para beneficiar a los demás. Entonces lo hacemos, luchamos, eliminamos estos engaños pensando en beneficiar a los demás igualmente, ¿no? Por amor y compasión hacia los demás. Entonces, claro que es algo muy beneficioso. Entonces, no es de sorprenderse de que surjan dificultades en este proceso. Entonces, nuestra lucha contra los engaños es de todo beneficio, no hay ninguna negatividad en esta lucha, es beneficio completo. La mente, lo que hacemos es eliminar completamente lo negativo, san en tibetano, y desarrollar completamente lo positivo, gye en tibetano. Entonces vemos los beneficios que hay en poner esfuerzo en este proceso, en eliminar los engaños. Vamos con el verso 40. Si los pescadores, carniceros, agricultores y otros, pensando solo en ganarse la vida, son capaces de soportar las adversidades del frío y del calor, ¿por qué no puedo soportarlas yo por el bienestar del mundo? Entonces aquí hablamos de, por ejemplo, ¿cómo se llama?
los que cazan, los cazadores que se trepan montañas para ir a matar a animales, aquí hablan de los pescadores, agricultores, etc. Ellos no se quejan, están pasando muchas dificultades, frío, calor, etc., pero no se quejan. Si pensamos en las dificultades de los agricultores en su trabajo, aguantan todos estos sufrimientos para sobrevivir. El propósito es únicamente para sobrevivir en esta vida. Aquí nosotros aquí hablamos no solo de esta vida, sino de producir nuestra felicidad para vidas incontables en el futuro. Entonces pensamos aquí, lo que estamos haciendo es no solamente para uno mismo, sino que nuestro propósito es lograr liberar a todos los seres sintientes, no solo los humanos, sino todos los seres sintientes del sufrimiento, llevarles a un estado de felicidad. Y con este propósito estamos haciendo eso. Y es obvio que va a producir alguna dificultad en nuestro camino, pero no nos vamos a desanimar por eso. Y por supuesto que para nosotros no se trata de no poner esfuerzo en eliminar nuestros engaños, sino poner esfuerzo para liberar los seres sintientes del sufrimiento. No se trata de eso, quiere decir que no quiere decir el beneficiar a los demás, no quiere decir que tenemos que no tenemos que poner esfuerzo para eliminar nuestros propios engaños. No se trata de apuntar los engaños en los demás, por ejemplo, diciendo, oh, tú eres un colérico, tú no dejas insultar a los demás. No es el propósito aquí. Entonces es algo equivocado. Observar, mirar los engaños de los demás no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que apuntar es nuestra propia mente, no hacia afuera, sino apuntar hacia adentro, observar nuestra propia mente, verificar, mi mente está en paz, o más bien mi mente está bajo el influjo de los engaños, del enfado, etc. Tenemos que generar el valor o el coraje para mirar nuestra propia mente honestamente y trabajar con nuestra mente. Vamos a ver el verso 41 y el principio del 42. Aunque he prometido liberar de las aflicciones a todos los seres que habitan en las 10 direcciones hasta los confines del espacio, yo, sin embargo, todavía no me he liberado de las mías. ¿No fui un loco al hablar sin reconocer mis propias limitaciones?
Entonces, nuestra motivación es esta: voy a hacer todo lo posible para liberar a los seres sintientes sin excepción que llenan todo el espacio, para liberarles de sus engaños. Eso es el compromiso que tomamos. Entonces, si eso es nuestra motivación o nuestro compromiso, por supuesto que tenemos que deshacernos de nuestros engaños. Que si nos comprometemos en liberar los seres sintientes de sus engaños y no trabajamos con los nuestros, pues no tiene sentido. Si no nos deshacemos de nuestros engaños, no solamente no vamos a poder beneficiar realmente a los seres sintientes, sino que tampoco vamos a lograr beneficiarnos realmente a nosotros mismos. O sea, pensar en eliminar los engaños de los demás seres sintientes, pero no eliminar nuestros propios engaños, es una lógica ilógica, o sea, es una lógica de locos, tontos, locos. Si por ejemplo tenemos un gran enfado en este momento y señalamos el pequeño enfado del otro, pues no tiene sentido tampoco. Si decimos a los demás de cuidarse mucho, pero no nos cuidamos, tampoco tiene sentido. Si pensamos, voy a beneficiar, trabajar para el beneficio de los demás, pero ni nos damos cuenta de nuestro propio estado engañado, si no generamos el deseo de tomar el control de nuestra mente y liberarnos de los engaños, pues estamos equivocados y pensamos que vamos a beneficiar a los demás sin trabajar sobre nuestros propios engaños, pues es equivocado. Entonces uno tiene que poner esfuerzo en eliminar sus propios engaños. Entonces ponemos esfuerzo en eliminar a los engaños y hacemos de eso un hábito esencial, una costumbre, un hábito esencial. El 42, la última parte, la primera parte del 43. Por lo tanto, nunca dejaré de luchar para vencer a mis aflicciones mentales, y hacerlo será mi única obsesión. Con un fuerte resentimiento me enfrentaré a ellas en el campo de batalla. Entonces decimos, voy a eliminar estos engaños con mucho esfuerzo y para siempre no voy a dejar espacio para el surgir de estos engaños. Me pelearé siempre en contra de estos engaños. Aplicaré el antídoto contra estos engaños.
Los percibiré con resentimiento, dice el texto. Entraré en batalla, pelearé contra ellos. ...43, la última parte. Este tipo de aflicción mental es la excepción porque destruye los conceptos perturbadores. Ahora aquí pensamos, por un lado hay el objeto de abandono, lo que tenemos que abandonar, los engaños. Por otro lado están los antídotos o el antídoto, que es el que abandona los engaños. Entonces, por un lado hay deseo y apego, deseo hacia el antídoto y rechazo hacia el objeto de abandono. Así vemos, en este caso, el deseo se percibe como un antídoto a los engaños, aunque sea un engaño. Y aquí el texto menciona, por ejemplo, el resentimiento, que se utiliza como un antídoto en este caso. En nuestro caso aquí presente, el resentimiento es resentimiento contra los engaños, o resentimiento contra el objeto de abandono, ¿no? Entonces, este resentimiento se vuelve útil, se vuelve parte del antídoto en este caso. Este resentimiento contra los engaños permite o es una parte del antídoto contra estos engaños. Entonces, al haber eliminado los engaños, lo único que queda naturalmente son los antídotos a estos engaños. Entonces pondré esfuerzo en nunca más dejar surgir los engaños. Cualquier sean las dificultades implicadas en el proceso, me aplicaré en eliminar estos engaños. ...44, prefiero que me quemen, que me decapiten y me maten antes que inclinarme ante las aflicciones omnipresentes. Eso enseña una mente muy valiosa, ¿no? Un gran coraje, porque dice, cualquier sea lo que pase, que me quemen el fuego, que me maten, etc., no permitiré que los engaños tomen el control de mi mente. Entonces vemos el valor, la fuerza de esta mente. O sea, lo que dice es, hoy voy a entrar en batalla contra los engaños. Ahora, si pensamos en los engaños como nuestros enemigos, la ventaja es que cuando destruimos este enemigo del engaño, el engaño nunca más va a regresar. Mientras los enemigos externos puede ser que regresen en algún momento. En verso 45, los enemigos comunes, cuando se les expulsa de un país, simplemente se retiran y se instalan en otro y regresan al recuperar la fuerza. Pero mi enemigo, las aflicciones, es diferente a este respecto.
타메를 자체 다 렌지 매바 서바이나 라고 코 저기 망부 전에 코를 따다 슈게 코를 와서 저 출라인 그래서 나야. Es un hecho de que los enemigos ordinarios, cuando los echamos, se retiran, van a algún lugar, pero van a retomar fuerza, reorganizarse, ejercitarse, etc., para regresar con mucha fuerza en el futuro. 아마 영웅을 잡았더나 말았어. 영웅을 잡지 지금 소선들 사선 콜라로 과세산도 겹제산도 봉지산도 소다 매라차. Mientras el enemigo de nuestros engaños, una vez que esté eliminado, es definitivo completamente. No hay manera que recupere fuerza, que se junte con otros y que regrese en algún momento. El eliminarlos es algo totalmente definitivo. ¿Y por qué es eso? Porque una mente engañada o los engaños son una mente equivocada. Entonces, cuando se aplica lo opuesto, que es una mente no equivocada, se elimina definitivamente los engaños. Una mente no equivocada es una cognición válida que se utiliza como antídoto a la mente equivocada de los engaños. Así que no queda fuerza para los engaños. nyumbe tawasra ngarazo ta khondo deja ta ngakhe tsutre ta tsutre ayisma khondo ra chasha ba nyumo ba khondo se di shima de ke nyundu ga no gonu tu chashi so ne jesu hago so khondo ra khondo de gonu tu chashi da ding to ta ke nyu khondo de 타시도 내 바로 이거 문에 지금 참아도 째여 이바이나 그 두샷이 따셔도 로파시다 참새 유들라 그 두샷이 따되기도 와 근데 이제가 como tangen 진짜 로파스 때려다. Entonces vemos, por ejemplo, engaños hablamos aquí del enfado, del odio, del apego, orgullo, etc. Vamos a tomar el caso del odio o del enfado. Y hablamos de eliminar el enfado. El enfado es una mente negativa. El enfado es una mente que se vuelve una intención negativa hacia dañar, etc. Entonces, ahora observamos esta mente negativa y aplicamos lo opuesto, que es una mente bondadosa. Entonces, generamos amor y compasión. Y con una perspectiva de amor y compasión, pues el enfado se desaparece. Por una mente que es totalmente opuesta, se desaparece el enfado en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente compasiva y amorosa ve el aspecto negativo y la no validez del enfado. Entonces vemos como el enfado no es una mente estable, pues cuando aparece el amor y la compasión, el enfado pierde su razón, pierde su validez, se ve como algo negativo. Por ejemplo, tenemos un objeto al cual estamos muy apegados, tal vez nuestra computadora o iPad, ¿no? Entonces ahí está nuestra computadora, si no funciona nos vamos a enfadar. ¿Y qué pasa con el enfado? Hay el deseo de destruir la computadora. Vemos lo negativo que es la mente del enfado. Por ejemplo, uno tiene un carro y si el carro se descompone o tiene un problema, pues inmediatamente uno quiere pegarle a alguien. No pensamos en otra cosa. Entonces el poder del enfado nos hace desear destruir el objeto al cual estamos apegados.
No tiene sentido, o sea, no tiene una base firme el enfado. Y luego cuando se disminuye o se desaparece más tarde el enfado, pues lo que queda es vergüenza y arrepentimiento porque se destruyó la computadora. Así que vemos cómo funciona la mente engañada. El verso 46. Las aflicciones que no son más que confusiones se eliminan con el ojo de la sabiduría. ¿Dónde van cuando les extirpo de mi mente? Mientras permanecen en ella, están con el propósito de dañarme. Y yo, por tener una mente débil, no soy capaz de esforzarme. Entonces, si aplicamos el antídoto y luchamos contra los engaños, al haber eliminado el engaño con el antídoto, no hay manera que regrese el antídoto. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer y necesitamos poner esfuerzo en eso. Ahora, ¿cuál es el antídoto verdadero al engaño? Es la sabiduría que conoce la realidad de la vacuidad. En eso tenemos que poner esfuerzo. La vacuidad es algo muy importante. Mientras contemplamos el aspecto, contemplamos sobre la vacuidad, no hay manera que surja un engaño. Entonces el engaño se vuelve imposible, o sea, no puede ser un objeto conocido por la sabiduría de la vacuidad. Ni hay espacio para que surgiera ni un solo segundo el engaño en nuestra mente mientras estamos enfocados en la sabiduría de la vacuidad. Es como haber eliminado todas las cosas, todas las causas del surgir de los engaños en nuestra casa mental. En esta situación, ¿cómo podríamos aplicar la vacuidad, la sabiduría? Entonces, por ejemplo, hablamos del enfado, ¿no? Entonces, si surge el enfado, paramos y observamos. Entonces, vamos a observar el enfado, reconocemos el enfado, observamos cuál es el objeto al cual uno está enfadado. Vamos a observar cuáles son las causas que hacen surgir el enfado. Vamos a observar cuál es la función o cómo opera el enfado. Luego vamos a contemplar cuáles son los problemas, las faltas del enfado. Y así, al observar estas diferentes características, nos daremos cuenta de que el enfado es una mente 100% equivocada, completamente equivocada. Porque algo que no es real lo toma o lo hace real, lo toma como real o lo percibe, lo hace real.
Entonces uno va a observar el aspecto de la no realidad de este proceso del engaño, y al observar la no realidad de este proceso del engaño, uno aquí está aplicando la sabiduría de la vacuidad, del no verdadero, de la no existencia verdadera o realidad. Eso es la manera de aplicar la sabiduría de la vacuidad. Si observamos la mente enfadada, observamos cómo aparece. Entonces, ¿esta apariencia es real o no es real? Y por ejemplo, si me enfado contigo, ¿no? Entonces mi percepción es verte solamente como algo negativo, percibiré solo tus faltas, tus aspectos negativos. Es lo único que percibo. Eso es claro que es una percepción errónea, una percepción falsa, porque tú no eres solamente algo negativo, ¿no? Entonces vemos como el engaño percibe todo de una manera falsa y cómo se manifiesta el engaño sobre la base de algo falso. Entonces cómo se manifiesta, de dónde viene, y observando cuáles son los resultados del enfado, nos damos cuenta de que el enfado tiene una percepción que no es verdadera, es una percepción equivocada, falsa. Esta apariencia, esta percepción, esta apariencia no existe verdaderamente. Lo que aparece es completamente equivocado, completamente. Es opuesto a la realidad. Es pensar de esta manera. Vamos a ver el verso 47. Completo. Si estas aflicciones no existen en los objetos, ni en los órganos de los sentidos, ni en ambos, ni en ningún otro lugar, ¿dónde existen y cómo dañan al mundo? Son como una ilusión, por lo que debo eliminar el miedo de mi corazón y esforzarme con resolución en obtener la sabiduría. Sin una razón real, ¿por qué tengo que sufrir tanto en el infierno? Entonces buscamos los engaños, nuestro engaño de momento. ¿Dónde está? ¿Acaso está en alguno de los objetos de los sentidos? ¿Acaso está en la forma física, en el olor, en el sonido, en el sabor o en un objeto táctil? ¿Se encuentra allí? De existir realmente en estos objetos no se podría eliminar. Entonces no está en estos objetos. ¿Acaso está en las facultades? ¿Cómo lo llaman eso? El ojo, facultad del ojo, el oso. Órganos. ¿Está en uno de los 5 órganos acaso?
계속 들으시겠나? 다수 변화들을 유제 원보스요. 용안함시 숨스. 대대기 동바에 떠버리. 이 유모도 깨고고도 깨통도. 근데 다 porque aquí estamos buscando el engaño o en el objeto de enfoque de esta conciencia, o en el órgano que percibe este objeto, o en la conciencia que en base al órgano percibe el objeto. Si el engaño no se encuentra en ninguno de los tres, pues no existe el engaño. Y no lo encontramos, el engaño no lo encontramos ni en el objeto de observación, ni en el órgano, ni en la conciencia. Pero aún así nos está dañando desde tiempo sin principio. Entonces, por un lado nos daña, por otro lado no lo encontramos cuando lo buscamos. Eso prueba como el engaño no existe de manera verdadera. Es como una ilusión. No es algo que sea real, verdadero. Entonces no hay que preocuparse preguntando si lo puedo eliminar o no. Definitivamente lo puedo al aplicar la sabiduría de la vacuidad. Es definitivo, lo puedo eliminar. Entonces tengo que poner esfuerzo en eso. Aunque cueste tiempo, aunque tarde tiempo, lo voy a eliminar. Entonces, al eliminarlo, eliminaré todos los sufrimientos, no solamente del estado humano, sino los sufrimientos de renacimientos desafortunados, etc. Todo eso lo puedo eliminar al luchar contra los engaños. Voy a poner esfuerzo en eso. Y vamos con el último, el verso 48. Después de pensar de este modo, perseveraré en aplicar las enseñanzas como se han explicado. ¿Cómo puede alguien que conseguiría curarse con la medicina recuperar su salud si no sigue los consejos del doctor? Eso es la manera de pensar en relación a los engaños. Pero en Guy n'y est pédile là, Mario. Ah. Mario va dire. Vamos a la última parte del texto después del último verso. Estoy buscando ya. 40 Sí, resumen. Después de pensar en este modo, me esforzaré para aplicar las enseñanzas como han sido explicadas. ¿Cómo puede alguien que podría ser curado? Del compendio dirá. La propia mente libre de fallos y confusión, el mérito sin disminuir, siempre aumentando, los sabios siempre son diligentes, apoyándose en la imprescindible meditación de la diligencia. Entonces aquí se hablaba de aplicar la ética y con la ética juntarla con la diligencia o conciencia.
Por ejemplo, si uno está enfermo, no solo va al médico, sino que además aplica el tratamiento dado por el médico. Y que eso es la manera de curarse de la enfermedad. Pues igualmente nosotros tenemos la enfermedad mental de tener engaños, pues si queremos curarnos de esta enfermedad, aplicamos el tratamiento dado por el médico, en este caso el médico siendo el Buda, ¿no? O sea, siguiendo los consejos del Buda, uno aplicará el método para liberarse de los engaños. Y eliminaremos todas las faltas. Y nos acercaremos a la victoria completa sin ir hacia atrás. Entonces, por eso la diligencia es algo esencial. Entonces, nunca abandonaré o siempre aplicaré la diligencia. Eso es el final del texto tibetano, porque el texto tibetano pone el título del capítulo al final. Entonces termina diciendo, eso era el capítulo 4 que se llamaba la diligencia. Que no estaba al principio. Lo que dejamos aquí, el próximo será el capítulo 5.